A partir de hoy, a la mañana, ya quedó habilitado en la web el formulario donde hay que completar todos los datos si uno cree que puede seguir beneficiado con el subsidio del Estado en las tarifas de luz y de gas. Así es, finalmente llegó el famoso formulario después de muchas demoras internas en el gobierno, peleas y hasta la salida de Martín Guzmán, que fue el gran ideólogo de la segmentación y esto que se viene. Aquí en argentina.gov.ar se van a encontrar con el famoso formulario, los pasos a seguir, los datos de quién va a solicitar justamente que se le mantenga el subsidio, que son básicamente los datos personales y los datos patrimoniales en este sentido de cuánto gana, sobre todo el ingreso familiar. Aquí están, nombre, apellido, número de DNI, número de trámite también es importante. Este es el formulario, es un formulario básicamente sencillo. El trámite, te digo, dura unos 5 minutos. Este es el número más complicado de conseguir, el número de trámite. Que no lo tenemos grabado en la cabeza, por cierto. Hay que tenerlo en cuenta y acá vemos los datos personales, decía, y en la siguiente estaban los datos de laborales y económicos, justamente. ¿Cuál es tu situación laboral? Si estás en relación de dependencia, si sos trabajador de casa particular, ninguna de las anteriores, que trabajo por mi cuenta y demás. No piden recibo de sueldo ni nada, ni constancia de monotributo, nada. Es una declaración jurada, porque después básicamente. La AFIP con el QUIL o el QUIT que tengas, ahí saca concretamente, está todo cruzado. Así es. Bueno, acá está entonces una manera rapidita, como fuimos haciendo, los datos del solicitante. Allí está el número de trámite del DNI, que es importante tenerlo siempre a mano antes. El número de QUIL es otro de los datos que se piden y los datos laborales y económicos. Recordamos que para mantener el subsidio a la energía, lo que hay que hacer justamente es tener un ingreso familiar inferior a los 333.000 pesos. Y tenés que poner también el lugar donde vivís y las personas que viven con vos. Así. Exactamente, el grupo conviviente. Ahí estaban, llenando todos los datos. Esto es un usuario de la capital federal. A ver, ¿qué pasa con los subsidios? Es para las dos compañías, o los dos servicios. En realidad pueden ser distintas compañías. Luz y gas. Hay que hacer el mismo formulario. Se llena, por un lado, cuando hablamos de electricidad, por otro lado, cuando hablamos de gas, pero es el mismo trámite. No hay que hacerlo dos veces. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y acá estamos con, si podemos parar un poquito acá, ¿qué pasa, por ejemplo? A ver, chicos, si podemos, no. Bueno, ¿qué pasa con los inquilinos? Esto es otro importante, porque se acuerdan que el gobierno se había generado muchas dudas y temores para los inquilinos, porque en general no tienen el servicio a su nombre, está a nombre del propietario. Se incluyó ahí en una de las partes, cuando van pasando, que se pone si sos propietario o si sos inquilino. Y ahí están los datos simplemente. Pones que sos inquilino, tenés que tener siempre a mano la factura. Ahora vamos a ver bien descrito todos los papeles o los números que tenés que tener en cuenta antes de sentarte frente a la computadora y empezar a llenar. Dura poco el trámite, 5 minutos aproximadamente, pero no es tampoco para hacerlo en el colectivo o en el subte. Hay que estar atento, hay que tener algunos datos antes. A ver, ¿cómo ingresar allí entonces? Ahí está, para empezar a llenar el formulario. Argentina.com.ar/subsidios. También se puede hacer desde la app Mi Argentina en la solapa trámites o de manera presencial en las oficinas de ANSES y en las empresas distribuidoras. ANSES con previo pedido de turno. Online también, ¿no? Exactamente. Pero si se acercan, obviamente lo van a atender. Se puso esto para que no se colapse la página por terminación de DNI. No estuvo colapsada, no hubo información que se haya colapsado. Por lo menos no, así que eso es importante. Hoy pudieron hacer el trámite, los DNI terminados en 0, en 1 y en 2. Si tenés otro número de terminación de DNI, no podías avanzar. Entre el Estos 20... tres primeros turnos es entre el 15 y el 19 de julio, ¿no? Ahí en todos estos días podés anotarte, digamos. El 3, 4 y 5 de terminación de DNI entre el 20 y el 22 de julio y 6, 7, 8 y 9 entre el 23 y el 26 de julio. Obviamente, para aquellos que no lo hicieron el trámite, durante agosto también va a estar habilitado. En realidad, el RAS, el registro, va a estar habilitado de manera permanente, porque es un derecho mantener el subsidio. Entonces lo que dice el gobierno es siempre va a estar abierto para hacer cualquier tipo de cambio. Si te olvidaste de poner alguna situación. Esto es para una cuestión de orden, digamos, y que todo funcione mejor o más ágil. Si te pasaste el 26, no llenaste el formulario, vas a poder entrar con cualquier número de DNI que termine tu DNI, digamos, podés ingresar y hacer el trámite. Claro, una vez que termine todo esto. ¿Por qué? Porque puede cambiar además tu situación, tus ingresos. Totalmente. Podés en un momento ganar menos y necesitar el subsidio, por eso va a estar siempre abierto. ¿Qué otras cosas
cosas a tener en cuenta para llenar esto, lo que tenés que tener a mano antes de sentarte en la computadora. El último ejemplar de tu DNI, el quill propio y de los convivientes, y la boleta de luz y gas. Esto es importante porque allí arriba, en el margen derecho de la boleta, están los datos de usuario y medidor. Esos dos numeritos son importantes tanto si sos propietario como si sos inquilino para poder llenar este formulario. Bien. El dato de los ingresos mensuales de bolsillo de cada persona que vive en el domicilio. Entre todos, recordamos, no tienen que pasar los 333.000 pesos. Y acá lo que tienen que poner es el salario o el ingreso de bolsillo, no el bruto, sino el neto, con todos los descuentos que tengan. Así es, pero no hay que poner ningún recibo de sueldo, ni ningún comprobante de monotributo. Solamente el dato porque es una declaración jurada. Y, bueno, tener a mano, por supuesto, un correo electrónico para poder recibir una vez que hicimos el trámite si estás aprobado o no estás aprobado. Eso es importante antes. Es el único formulario para los dos servicios, esto ya lo dijimos, lo reiteramos. Se va poniendo si es para gas o es para luz en el mismo formulario, pero no se hace el trámite dos veces. ¿Qué más tenemos por ahí? Los datos que tenemos que completar, ya lo vimos en el video, los personales y del grupo conviviente, los datos domiciliarios y la información del servicio, que es eso que está chiquitito, pero está en la boleta, por eso es importante ir a buscar justamente el papel de las facturas. ¿Cómo sigue el trámite una vez que llene todo? Esto es importante porque se asigna de manera automática y provisoria. Y te dice, te va a llegar un PDF a ese correo electrónico que uno deja en el formulario, un PDF donde dice qué tipo de subsidio te corresponde. Con el tiempo y con el análisis que hagan las autoridades te van a decir después si te corresponden o si lo rechazan, ¿no? Claro, justamente. ¿Por qué? Porque como esto se dividió en la famosa segmentación en 3, te va a decir primero en qué segmento estás. Obviamente que si ganás arriba de 333.000 no vas a llenar el formulario, no vas a ingresar acá. Directamente no tenés que hacer el trámite. Es cuando ganás menos de eso y querés mantener, obviamente, el subsidio. Pero de manera automática entran todos, los que estén por debajo, es provisorio y después el Estado va a analizar los datos. Si hay inconsistencias, te bajarán, obviamente. Dudas, porque hay muchas, quizás son más las dudas que las certezas, pero se puede llamar al 0800-222-7376 de 8 a 20 horas y obviamente también llamar a las distintas distribuidoras que van a estar al tanto de lo que la gente tiene que llenar a la hora de hacer el trámite. Bien, esta mañana el secretario de Energía lo anunciaba a la puesta en funcionamiento de este formulario de esta forma. A partir de este momento está el formulario para solicitar el subsidio de energía eléctrica ya a disposición de todos y todas. Es un gran esfuerzo que hacen los argentinos a través del Estado, que hace el Estado para seguir cuidando y protegiendo a la mayoría de los ciudadanos. Es objetivo del gobierno que los subsidios en la Argentina se utilicen de una manera más eficiente, de una manera más inteligente y concentrarlos en los sectores que más lo necesitan. El impacto de aquel decil más alto, de aquel usuario del decil más alto, va a ser en cada uno de los escalones del orden de los 1.200, 1.300 pesos adicionales. ¿Cómo, perdón? En el resto, en el 90% de los otros deciles, cero. Bueno, ¿qué es lo importante de esto? Las tarifas en realidad ya aumentaron. En junio fue el último aumento. Totalizan cerca del 42% de aumento. Ya no aumentan más para, dice el gobierno, el 90% de la población que va a seguir manteniendo el subsidio. Ahora, ¿qué pasa con el resto, el 10% que no hace el trámite porque tiene ingresos mayores a 333.000 pesos? Va a tener estos aumentos promedio de 1.200, 1.300 pesos por bimestre durante 3 bimestres, es decir, de acá a fin de año, es decir, 1.200, 1.300, cada 2 meses va a ir recibiendo. Eso es por ahora, pero es una de las grandes dudas que quedan. ¿Cuál va a ser el aumento finalmente para los usuarios que ya no tengan el subsidio? Bien, Marcelo Pinto está con un economista y especialista en consumo, Damián Dipachi, para seguir analizando este tema. Marcelo. Gracias, Mariana, Claudio. Y en el contexto inflacionario tan complicado que vive la Argentina, la pregunta es, para ir proyectando ya que puede suceder en los próximos meses, Damián, bueno, ¿cuál sería el impacto justamente en la inflación con la quita de subsidios para los usuarios de servicios públicos? Bueno, en principio lo que tenés que ver es que la boleta más preocupante viene por algo que no habló el ministro, que es lo que va a pasar también con la industria y comercio.
Con industria y comercio va a aumentar 73%. Entonces hay una boleta que es la que es domiciliaria, que te va a venir con aumento, pero para la clase media en el orden del 42%, pero la industria y comercio va a venir en el 73%. Y cuando vos ves lo que dijo, escuchaba recién al ministro respecto de la ineficiencia, parece como que quedó bastante viejo el actual cuadro tarifario en relación a lo que pasó luego con la guerra Rusia-Ucrania y el valor de la energía a nivel mundial. Uno no puede detallar efectivamente cuál va a ser el retiro de subsidio nacional, pero seguramente va a ser mucho menos de lo que planificó Guzmán enero, febrero, cuando anunció este nuevo cuadro tarifario, incluso en el mes de marzo, que fue previo a la guerra, ¿no? Los escucha Damián Dipache. Damián, buenas noches, Claudio Rigoli. Estamos acá con Mariana Verón para algunas preguntas y seguir allí analizando este tema. Lo que se pregunta a la gente concretamente es, dice, bueno, ¿cuánto será el impacto cuando empiece a regir concretamente la segmentación y me llegue la boleta? ¿En cuánto se calcula eso? Mirá, el ministro decía que en el orden de los 1.300, 1.200, 1.300 para el caso de tarifa plena. Para una persona, para los que son clase media, debería estar en el orden de los 500, 600 pesos. Después para el nivel socioeconómico más bajo, que era un aumento del 21%, casi es muy poco el nivel de impacto que va a tener esa tarifa. Va a ser en 3 tramos, va a ser en 3 bimestres, en forma escalonada. Me parece que lo que uno tendría que ver es qué está pasando con la variación de precio en el resto de la economía. Por eso digo yo, Claudio, que no parece tan grave en relación a lo que está pasando con el resto de los bienes, ¿no? Si vos tenés una economía que está yendo camino al 80% y tenés un ajuste de tarifa siendo clase media del 42%, parecería que no es tan grave como cuando lo veíamos en tiempo y la distancia en febrero, marzo, ¿no? Sí, lo que vos decís es que no llega a cubrir, obviamente, la inflación, queda por debajo. ¿Cuánto se ahorraría el Estado con esta suba de tarifas que ya se dio en los meses de marzo y junio y con lo que subiría para el segmento más acomodado de la sociedad? Mirá, hoy estamos en una composición de tarifa donde 70% pone el Estado y 30% pone los usuarios. Entendamos lo siguiente, el 10% de la población va a pagar tarifa plena, por lo cual parecería ser que va a ser mucho el esfuerzo para muy pocos y pocos lo que van a pagar en relación a lo que esa tarifa va a terminar costando. Por lo cual, Mariana, vamos a ir a una situación donde quizás esa relación sea de, hoy está en el 70, bueno, va a estar en el 55-100. O sea, esto no soluciona el problema de tarifas. Evidentemente, en algún momento, cuando ya se había pensado en este cuadro, en este esquema, se había pensado decir, ¿va a haber algún otro tipo de aumento a lo largo del año? Claro, porque estábamos pensando en un esquema que empezaba en abril-mayo. Bueno, después definitivamente se determinó que no iba a haber otro aumento, pero en relación al valor de la energía y en relación a este cuadro tarifario, digo que vamos a ir a un 55-100. Todavía va a estar muy desfasado respecto de la cantidad de subsidios nacionales que el Estado va a tener que erogar para financiar tarifas de servicio público, ¿no? Damián, ¿esto se da en electricidad y en gas en la misma proporción o cada servicio tiene su particularidad? No, en realidad el esquema de segmentación es el mismo. Obviamente el impacto por los consumos y el valor de esa tarifa cambia de acuerdo a cómo está equipado el hogar. Entonces, yo, por ejemplo, hablaba con una persona que trabaja en distribuidora de energía, me dice, bueno, parecería ser que la tarifa en energía en el meses de invierno es más baja, y no es tan así. Hay muchos hogares que están equipados a energía eléctrica y tienen consumo en energía eléctrica en forma importante, por lo cual les va a terminar impactando también en los meses de invierno, que es cuando más se usa también energía, porque, por ejemplo, hay muchos que tienen aire acondicionado frío-calor. Entonces termina impactándole también por esa vía el caso de la energía eléctrica, ¿no? ¿Qué pasa, Damián, con los usuarios que tienen servicios comunes, por ejemplo, en un edificio? Bueno, en el caso de un edificio hay que ver cómo se implementa, pero los consorcios que tienen uso común, es difícil, determinar cuál va a ser por nivel socioeconómico ese consorcio, porque si vos le aplicás tarifa plena porque está en Barrio Norte, posiblemente sea un consorcio donde no tenga la capacidad contributiva de acuerdo a cómo lo determinó este esquema de segmentación.
por más que esté en una zona de alto nivel socioeconómico. Así que va a ser difícil. Y además hay muchos consorcios que en definitiva no están registrados como consorcios. O sea que, digamos, eso creo que queda ahí un interrogante, ¿no? Claro, recordemos igual Pero- que no es por zona, sino por ingresos. Lo de las zonas se Exactamente. descartó finalmente. Claro, porque hay que diferenciar esto. O hay edificios que tenés el consumo particular, lo que yo consumo en gas y electricidad, en el departamento donde vivo. Pero el consorcio tiene sus gastos por lo que se llaman los espacios comunes. Ascensores, palier y todo eso, que eso paga el consorcio. El tema ahí, ¿cómo se analiza allí con respecto a los consorcios? Todavía no estuvo, eso no está detallado y te digo, va a ser muy difícil detallarlo, porque imagínate que un edificio de 8 plantas, donde tengan 6 departamentos por planta, estás hablando de 48 individualidades muy diferentes, entonces por ahí determinás que el nivel de ingreso de ese edificio es alto, pero es muy difícil meterse en el bolsillo de cada uno. De todas maneras, también es muy difícil cuando se hace la segmentación tomando el monto hoy de 300, la escuchaba Mariana, 335.000 pesos. ¿Quién puede decir si uno es el decil más alto hoy en la población con ese nivel de ingreso, ¿no? Porque tengamos en cuenta de que hoy una familia de clase media, lo que yo conocí como clase media, que en definitiva alquila, tiene su auto, manda a los chicos al colegio, trata de tener alguna actividad social, etcétera, hoy esa canasta está en el orden de los 250.000 pesos. Yo no sé si hoy ese decil es considerado el decil más alto de la población, pero miren lo mal que estamos como para considerar que una familia de 335.000 pesos, que son $1.200, sea considerada clase alta, ¿no? Damián Dipache, muchísimas gracias por este contacto, y hasta cualquier momento. Un placer, Claudio, Mariana, abrazo grande.